micrófono, el cual tú uses para hablar a tu pueblo. Mira este remanente de tu pueblo, deseoso lo que estamos, Señor, anhelando una palabra tuya que venga para nuestras vidas, trayendo, Señor Dios, fortalece aquella palabra que necesitamos. Que sea tú tomando control de él, Padre mío, y que sea el Señor Jesús dejándose llevar por tu Santo Espíritu. También oro por este pueblo para que sea tú preparando sus corazones, un corazón obediente a tu palabra y un corazón dispuesto a recibir de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a escuchar una canción que le pedí a Sonido pues para compartirla. Y yo quiero por última vez, le prometo que de ahí en adelante vamos a estar todos sentaditos. Que se pongan de pie. Por favor. Y yo quiero que todos se concentren y piensen en las letras de esta canción, conforme al Evangelio. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, gloria de la cruz. Qué rectitud en reveló, librando el pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios. La gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Vamos al libro de los Gálatas. Se puede sentar. Gálatas capítulo 6, desde el versículo 11 al 16. En el nombre del Señor Jesucristo leemos. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El 14 continúa: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Sino la nueva criatura. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordias. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Amén. El mensaje del Evangelio de nuestro amado Redentor Jesucristo, aparte de que es muy significativo y es incomparable, es enfático en su obra redentora de la cruz del Calvario. Esto me motivó a este mensaje. Y podemos titularlo: sigamos el camino de la cruz. Y leyendo el pasaje en sí, Pablo, reconociendo dicha importancia de no caer en las distracciones, de no desvalorizar dicho mensaje, pues comienza en el versículo 11. Dice: escribiendo con sus propias manos este pedazo, este pasaje. En aquellos tiempos se usaban mucho los escribas. Alguien le dictaba y ellos escribían. Pablo escribió muchas cartas. Parece ser que en esta un escriba estaba asistiéndole. Y en este último pedazo decidió escribirlo de su puño con sus letras. Entonces, enfatiza en este pasaje en sí, ¿qué era lo de vital importancia? ¿Qué era lo que mantenía? ¿Qué era lo que él mantenía como supremo en su vida? Y de esto es, él mantenía como en su supremacía el camino que lo lleva hacia la cruz. Y podemos ver en el versículo 12 y 13, leemos, dice que todos los que quieren agradar en la carne, eso os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en la nuestra. Entonces podemos ver que Él nos está exhortando a que nosotros debemos de evitar dicha dirección. ¿Cómo nosotros podemos evitar la dirección la cual los otros, los que no conocen de Dios o los que van en contra de la ley de Dios, quieren arrastrarnos a ser igual a ellos? Evitando ser carnales. Nosotros no estamos llamados a ser carnales. Adán, el primer hombre, dañó, distorsionó
oscureció toda la obra que el Señor, que el Dios Todopoderoso una vez dijo que era buena en gran manera, por ser carnal. Nosotros no podemos seguir esta misma dirección. Adán tornó en pesadilla todo el cosmos. Y desde ese momento el hombre no es que no cree, cree y adora cualquier cosa. Está totalmente distorsionado. Cree cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y nosotros sabemos bien que hasta el sol de hoy podemos ver con nuestros ojos humanos cuán bajo cae el hombre cuando es separado de Dios. Vemos ahora mismo el homosexualismo, el feminismo. Vemos que todo es democracia, cuando la Biblia no nos enseña ni siquiera a ser demócratas. Nos enseña a ser teocráticos. Lo que Dios dice, eso es y punto. Ahora todo es por consenso. Ahora todo lo tenemos que considerar. Y permíteme decirle algo. En Apocalipsis 3, versículo 18, el ángel escribiéndole a la iglesia de la Odisea, parece que la iglesia se estaba jactando de que era muy rica, de que tenía muchas cosas, de que hacía muchas cosas en el versículo anterior. Pero en el 18 le es escrito y le manda a que compren oro y oro refinado y vestiduras blancas. Eso me da a entender que el hombre tiene ropa, el hombre tiene perfume, el hombre tiene hogares, el hombre tiene vehículos, el hombre tiene ciencia y nada oculta la vergüenza del pecado. Así nosotros no podemos ser. Dios es radical en su palabra y habla una sola vez y para siempre. Entonces nos deja dicho que la situación no es externa, es interna. El problema de nosotros es que no queremos, es que nos gusta mucho complacernos a nosotros mismos. Cuando el Señor vino con el propósito de libertarnos. Hermano Elpidio, ¿libre de qué? Libres del pecado y esclavos de él para adorarlo. De esto se trata. Nosotros tenemos que evitar esa dirección no siendo carnales. Entonces debemos de evitar agradar la carne, porque nosotros estamos llamados a padecer en la carne. Si no padecemos, no mostramos la pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas 6:22 que bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Yo pregunto, ¿por qué tanto escándalo entonces? ¿Por qué te sorprende tanto? ¿Por qué cualquier rechazo o cualquier persona que te ignore, sea aquí en el trabajo o en donde sea, estás tú ya con las lágrimas y hasta cayendo casi en depresión? Si nosotros estamos llamados a padecer por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino y fue feliz en el término estrecho de la palabra. En el término amplio, dentro de su felicidad estaba el gozo de su sufrimiento. Porque todo padecimiento tiene un propósito. Y es un propósito eterno, según el designio del Todopoderoso. John Piper lo dice de esta manera: lo que anda mal es que el aroma del sufrimiento no está en la vida cristiana hoy en día. Él no murió para hacernos la vida más fácil o próspera. Él murió para remover todo obstáculo que impidiese nuestro gozo eterno en estimarle. Y nos llama a seguirlo en sus sufrimientos.
Porque esta vida de sufrimiento por causa de Jesús muestra que Él es más valioso que todas las recompensas terrenales por las que el mundo vive hoy. La vida de Jesús tiene forma de cruz. Y si la vida de Jesús tiene forma de cruz, yo pregunto, si estamos llamados a parecernos a Él, nuestra vida, ¿qué forma debe de tener? Pregunto, ¿qué forma debe de tener nuestra vida? Un poquito más lejos aún. ¿Por qué, siendo Él quien le quiere dar forma a nuestra vida, por qué tú y yo le queremos dar forma a lo que ya se nos ha concedido? ¿Por qué nosotros queremos tener las riendas? Si cuando nunca la tuvimos, o mejor dicho, perdón, cuando la tuvimos, nunca supimos qué hacer. Todo fue un tollo. Hicimos un desastre con nuestra vida. Mientras tuvimos la autoridad, mientras tuvimos la rienda, mientras quisimos liderar lo que nosotros pensábamos o anhelábamos ser, porque no supimos hacerlo. ¿Por qué Dios toma la rienda y ahora queremos quitársela? Yo pregunto, ¿qué nos hace pensar de esa manera? ¿Qué nos hace pensar de dicha manera? ¿Acaso no es la carne? ¿Acaso no es cierta surrapa de la vieja naturaleza que queda? Porque sabemos que la surrapa, que el concón, hay que rasparlo. Y mientras Dios lo hace, nosotros debemos de darnos quietos para permitir que Él termine lo que Él un día comenzó. Permítame decirle que nosotros estamos llamados a padecerla. ¿Por qué? Porque Él también sabía que su propio dolor recaería sobre nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, dice, si a mí me persiguieron, os perseguirán a vosotros también. También nos dice sus santas escrituras que en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Él nos dice que el sufrimiento se nos va. Nosotros no podemos ser Aladino con la lámpara maravillosa. Él no es ningún genio. Él es más que un genio. Mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Él es mucho más de lo que nosotros podamos ver. Él es mucho más de lo que nosotros podemos apreciar. Él es mucho más de lo que nosotros podemos conocer. Él no es genio. De la misma manera, Pablo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 15, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo vuestra consolación. Si nosotros queremos tener de Cristo, pues nosotros tenemos que tener de sus padecimientos. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de vivir la causa de la cruz de Cristo. Y nosotros vivimos dicha causa marcando la diferencia. ¿Cómo marcamos la diferencia? Agradando a Dios. No pensemos agradar a Dios para que Él nos bendiga, para su favor. Mejor pensemos agradar a Dios con el favor de su ayuda. Porque su palabra es enfática cuando dice que separados de Él nada podemos hacer. Podemos agradar a Dios por fe. Y si usted y yo nos estamos acercando a Dios, solamente por la fe podemos hacerlo. Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe de sus hijos le agrada al Señor. Eso lo dice en Hebreos 11, versículo 6. Para nadie es un secreto que es por fe.
El problema de nosotros hoy en día también es que queremos planificar todas las cosas. Yo pregunto, ¿en dónde dejas el espacio de la fe? Comenzamos en el Evangelio con un fervor, un fuego tremendo, terrible, único en su clase. Le llaman el primer amor. Y nos atrevíamos a hacer las cosas confiando en Dios solamente. Y nosotros pudimos ver muchas cosas en nuestras propias vidas y a través de nosotros cuando comenzamos los caminos. El problema es ahora, luego de, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Para un negocio tenemos que planificar todo, todo, que ni una hebra quede suelta. No entiendo verdaderamente. Marcamos la diferencia siendo agentes de influencia. Dice la palabra en el Sermón del Monte que nosotros somos luz en el mundo, sal en la tierra. Yo pregunto, ¿a quién estás alumbrando o a quién tú estás sazonando? ¿Ven alguna diferencia en ti mientras caminas, mientras andas en la calle, mientras haces los negocios, mientras estás en el trabajo? ¿Ven alguna diferencia en ti mientras estás estudiando? ¿Te denotas tú por la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Estás marcando la diferencia siendo agente de influencia? En Jeremías capítulo 15 dice, por tanto así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Qué tanto del mundo tú has acogido últimamente? ¿Por qué te sientes raro cuando tienes un vocabulario de fe y quieres ahora hablar igual a los de afuera que lo que? Dime, Tato. ¿Por qué antes te gustaba a ti orar? Padre, yo quiero ser un predicador. Y ahora otra persona te llama predicador. Y tú, ay no, y esto que lo otro. ¿Qué pasó? ¿Y tu fe? ¿Tú no estabas orando por eso al comienzo? ¿Y tu fe? Plutarco, ¿qué nos está pasando? Podemos marcar la diferencia de igual manera viviendo la libertad de Cristo. De eso trata el versículo 13. La libertad de Cristo es por gracia, no por obras. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor de Dios a personas que no merecen ningún favor en absoluto. Repito, en absoluto, ningún favor merecemos ninguno. Porque todos nosotros somos pecadores y somos malos. Lo dice en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno. Y por tanto, en el versículo 23, dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y porque nosotros fuimos malos y somos pecadores, fue que Jesucristo tuvo que encarnarse y venir a la tierra y hacer la obra que nosotros no podíamos hacer. Entonces no podemos seguir así. Debemos de vivir la libertad del Señor Jesucristo. ¿Cómo la podemos hacer? Evitando el libertinaje. La batalla más importante del cristiano es mantener en nuestra mente el enfoque de lo más preciado en nuestras vidas. Y es Jesús, el Hijo de Dios.
Esa es la batalla continua de todo creyente. Cuando pestañeamos mucho y se nos va la imagen del Señor Jesús, hay problemas. Hay problemas. Diría el sobrino mío: tío, metiste la pata. Todo tiene sus límites. Dios nos capacitó para nosotros tener dominio propio. ¿Qué es el libertinaje? Fácil. El libertinaje, en pleno sinónimo, así sencillo: desenfreno. Ojalá tú y yo tuviéramos un desenfreno igual o mayor para agradarle a Dios. Jesús no vino a morir en la cruz para darnos, para comprar a nosotros una licencia para nosotros seguir pecando. Cristo vino a salvarnos del pecado. Ese amor es el poder que nos capacita para nosotros evitar los pecados. Cuando nosotros consideramos lo que le costó al Señor Jesús nuestros pecados, lo pensaríamos no 2 veces, no, 1001 más. Y ese es el problema de hoy. La gracia no significa que nosotros somos libres para hacer lo que nosotros queremos. La gracia no significa que tenemos la aprobación de Dios para quebrantar su ley. La gracia no significa que nosotros tenemos ¿qué? Licencia para seguir en la desobediencia. Yo creo que la gracia no significa eso. La gracia tiene otro significado, como se lo acabo de describir anteriormente. Y la gracia es la que nos capacita para obedecerlo. La gracia es la que nos capacita para adorarlo. La gracia es la que nos capacita para conocerlo. La gracia es la que nos capacita para ser bendecidos. La gracia es la que nos capacita para caminar con Él. La gracia es lo que nos capacita para entender de sus santas escrituras. Su gracia es la que nos capacita para entrar en su presencia. La gracia es lo que nos capacita para orar. La gracia lo es todo en Cristo Jesús. Cristo es la gracia. Entonces debemos de evitar caer en legalismo. ¿Qué es el legalismo? Las cargas humanas. Generalmente la religión, el evangelio, el cristianismo, por fuerza de voluntad fracasa. Por eso hoy en día escuchamos muchos escándalos entre cristianos. Que los pastores se divorcian, que los pastores esto, que lo otro, que el hermano tal, que el evangelista tal. ¿Por qué? Porque lo hacen con sus propias fuerzas y no con el poder de su Santo Espíritu. Debemos de evitar las cargas humanas. Porque las cargas humanas producen legalistas, no amantes. Los legalistas son fanáticos. El fanático entra al play cuando las águilas juegan y aplaude mucho. Pero el amante cuando entra a la iglesia toma muy serio lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo. El amante toma la palabra tan serio que llora por aferrarse a ella. Y como lo mencionó Max en su sermón aquí en el primer culto, hablando de la voluntad de Dios. Uno cae, pero uno se levanta. Uno vuelve y cae y vuelve y se levanta. Uno sigue cayendo, está bien, y uno sigue levantándose.
7 veces cae el justo, mas Jehová lo levanta. Pero eso lo podemos entender y sentimos paz, aun cuando caemos. Paz no, sino una esperanza. Es porque sabemos que nuestra restauración viene en camino. Porque nosotros vamos a levantarnos y vamos a hacer todo lo que nos corresponde hacer, con tal de agradarle al Señor. Yo pregunto, bueno, Jonathan Edwards dijo: venimos con fuerzas dobles contra los malvados para persuadirlos a una vida santa. El argumento común es lo provechoso de la religión, pero en realidad el hombre malvado no está buscando un aprovechamiento moral, él busca su propio placer. Muchos vienen aquí en la iglesia diría nuestra pastora, vienen a misa y solamente es para calmar su conciencia. Salen y viven su vida igualito. No hay cambios, no hay deseos por Dios ni para Dios, no hay transformación, no hay nada. Y para no seguir con el tallazo, nada. Yo pregunto, ¿estás viendo tú alguna evidencia de legalismo en tu vida? ¿En qué área? ¿Qué estás haciendo por tus propias fuerzas? ¿Qué estás haciendo tú y no Dios? ¿Vamos a seguir de esa manera? ¿Vamos a seguir haciendo lo que queremos y no dirigirnos a la cruz? ¿Vamos a seguir viviendo así? No estamos llamados para eso. La Santa Escritura dice en Tesalonicenses que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y en otra parte dice el Señor: sed santos, porque yo soy santo. Vienen personas creyendo que están cargando su propia alma. Permítame decirle, nadie tiene el poder para cargar ningún alma. El alma solamente la carga Dios. Dice su palabra que Dios es quien pesa los espíritus. Eso es lo que me ha ayudado mucho, mucho en el discipulado, en las redes, en las células. Yo no cargo hombre, yo no cargo mujer. Yo los ayudo en lo que puedo, pero yo no cargo a nadie. Entonces, del 14 al 16, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Diga conmigo, nueva criatura. Repito, nueva criatura. Ok. A todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Lo que yo puedo notar y mi exhortación en este pasaje es que es de lo otro que quiero mencionarles, que perseveremos bajo la sombra de la cruz. ¿Por qué? El versículo 14 lo dice. Porque la cruz de Cristo es nuestra gloria. Es nuestra gloria. Es la gloria de la obra consumada. Significa que Jesús murió por nuestra muerte, soportó nuestro castigo y sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir en nuestro lugar. Prácticamente en Isaías dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, ciertamente. Entonces, entendemos esto. En esta
en su obra consumada podemos ver la sabiduría de Dios ideando el plan. Podemos ver el amor de Dios aplicándose a los humanos. Y podemos ver el Hijo de Dios sometiéndose voluntariamente con tal de pagar el precio que tú y yo no teníamos ni siquiera un gramo de valor para ofrecer. Eso es lo que podemos ver en la obra consumada de la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para nosotros poder llegar a ser hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, era el unigénito. El unigénito. Y después de la obra consumada pasó a ser el primogénito. Porque ya no era el único. Nosotros les acompañábamos. ¿Me siguen? En la cruz podemos ver al Dios eterno solucionando el problema eterno. Porque la gloria de nuestra vida, porque es la gloria de nuestra vida. En la cruz nosotros fuimos engendrados. Esto yo lo encuentro irónico, paradójico, no sé cómo llamarlo. Pero en donde Jesús encontró la muerte, nosotros en la misma cruz encontramos la vida. En donde Jesús se hizo maldito, nosotros nos hicimos bendición. Donde Él se hizo oscuridad, nosotros ahí nos hicimos luz. Es algo, ¿verdad? Que no. ¿O entienden un poco? ¿Comprenden algo? ¿O estoy hablando de más? Parece que sí, sigo el mensaje. Amén. Entonces nosotros debemos de perseverar manteniendo el valor de la cruz. El momento en que nosotros comenzamos a ver la perfección del plan de Dios, la forma como Él lo ideó, ¿cómo podemos nosotros ver que cualquier persona es apto para ser salvos? Honestamente no puede haber otra cosa que nos cautive más nuestra atención y admiración que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que nosotros no podíamos pagar nada? De hecho, nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Estábamos en un hoyo y todos en el hoyo ni siquiera llegábamos al tope haciendo una escalera humana. Tuvo que venir alguien de afuera, alguien de arriba, alguien divino para rescatarnos. Y de esto se trata la obra, manteniendo su valor. ¿Cuál valor? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque Dios, Jesús, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque este fue el plan de Dios. Ese amor incondicional, inagotable, fue manifestado en la cruz del Calvario. Y ciertamente, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. He ahí cuando se cumplen las divinas promesas, que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. He ahí en donde la profecía mesiánica del salmista en el 45, Salmo 45, dice que la gracia se derramó sobre él. Y el Evangelio de Juan el apóstol, el discípulo amado, dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 1, versículo 14. Es cumpliéndose todo en orden, para que tú y yo podamos agradarle y ser lo que Él ha diseñado que nosotros seamos. ¿Cómo Dios quiere que nosotros seamos? Sencillo,
como Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el amado, el Redentor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Como Él es a quien nos tenemos nosotros que parecer. Nosotros estamos llamados para, mientras mantenemos su valor, manifestar nuestra nueva naturaleza. Aquí es que nosotros todos fallamos. ¿Por qué? Por desobediencia. En vez de ser tiernos, somos ásperos. En vez de ser mansos, iracundos. En vez de hablar bien, hablamos mal. ¿Quién habla mal? No levanta la mano. Te vi. Pero me van siguiendo. Eso es por falta de desobediencia. Yo oré mucho para mantenerme detrás del púlpito hoy. Quienes me conocen me entienden. Por eso me agarro mucho aquí en la esquina. Para recordarme que no te mueva el pie. No te mueva, no te emociones. Porque yo no quiero llevarle solamente a los aplausos. Yo quiero llevarlo a la palabra. Yo quiero llevarlo a la verdad. Y yo no quiero que usted salga emocionado, sino convencido. Este es mi propósito en la palabra. La nueva naturaleza manifiesta un carácter piadoso. Somos justos. Manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Somos misericordiosos, llenos de amor y compasión hacia los demás. En toda esta semana ha acontecido algo por lo cual oramos al comienzo. Nuestro hermano Pedro oró por un hermano nuestro, Dangeril. Yo al comienzo me angustié hasta el punto que tuve que llamar a alguien para... Y después de dos cocotazos me calmé. Ese alguien me calmó, ¿verdad? Pero la cuestión es, porque pensé que la iglesia no íbamos a responder, a darle apoyo a nuestro hermano. Y el mismo día luego de, ¿sabe? Comenzaron los hermanos a desbordarse. Yo no tengo la oportunidad de decirlo siempre desde el púlpito, porque me cohíbo a mí mismo de eso. Pero yo le doy las gracias al Señor de traerme a una iglesia como esta, donde nosotros nos condolemos los unos con los otros y nos levantamos y nos caemos y nos consolamos y sufrimos. Encontramos así el amor de Dios entre nosotros. Yo estoy muy placido, muy complacido, muy satisfecho. Me siento, en el término bueno, orgulloso de tener el ADN de fuente de salvación. Yo les invito a todos ustedes a integrarse, a que no se mantengan ningunos en la periferia. No estamos llamados siempre a permanecer en la orilla. Vamos a jugar más adentro. Total, el día que te sientas ahogando, dile, Señor, sálvame. Y la mano, si salvó a Pedro, a ti también. Pero vamos a lanzarnos. Vamos a lanzarnos. Vamos a conocernos más. Vamos a interactuar más. Yo a comienzos de año, el tercer domingo, creo, de enero, me propuse conocer a una persona nueva todos los domingos aquí. Aprenderme su nombre. Y los únicos domingos
Y los únicos domingos que no he tenido dicha oportunidad, dicho privilegio, es porque he estado fuera de la iglesia, haciendo otras cosas. Pero yo todos los domingos tengo que preguntarle el nombre a alguien y orar por esa persona, por lo menos en mi casa. Si nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿por qué te cuesta conocer al prójimo? ¿Cómo vamos a cumplir así la ley de Cristo? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces no comprendo. Y yo creo que nosotros debemos de orar más e interesarnos más y buscar más al hermano. Se nos hace fácil buscarlo mucho para una salidita por ahí, para compartir por ahí, para la comedera. Gracias al Señor que soy yo el que estoy llevando el mensaje, si no me escondo. Pero me siguen. ¿Por qué no saluda al que está a tu lado ahora mismo, ahora en la prédica, ahora? Y pregúntale su nombre, si no lo conoce, pregúntale un nombre. Salúdalo. El cristiano es el que más habla. Ahora tienen conversaciones montadas. ¡Ey, ey! Ay, Dios mío. Amén. Nosotros podemos perseverar bajo la sombra de la cruz viviendo en obediencia. Viviendo en obediencia. Algunos creen que es muy difícil obedecer a Dios. Muchas personas, de hecho, creen que es muy difícil obedecer a Dios. Practiquemos la obediencia. Solamente lo que hemos sido ejercitados en obedecer es que vamos a continuar obedeciendo. Si no comenzamos, nunca lo vamos a hacer. ¿Me equivoco? Me agacho para que no me vean. La obediencia nos hace falta mucho en esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Estaba laborando antes de ayer y conmigo laboran prácticamente como 3 cristianos más, no sé, 4, no sé bien, por ahí anda. Y en el almacén se me acerca alguien no creyente, juntamente con 2 personas más. Y me dicen, usted que nosotros sabemos que es cristiano, y digo yo, creyente, para bajarle un poco el nivel. Digo yo, creyente. Me dijeron, ¿puede alguien cristiano profetizar maldición contra alguien que es hecho a su imagen y semejanza? Digo yo, no. Y comencé a predicarle la palabra. Y me dijo, y los 3 me dijeron, oh, ok, está bien. Es porque fulanito de tal, que es cristiano, todos los días profetiza maldición sobre nosotros, porque nosotros a veces relajamos con él. ¿Qué ustedes creen que nosotros estamos haciendo? Yo no sé a usted, pero eso fue un cuchillo en el mismo corazón que me pasaron. Y no fui yo que lo dije, no me miren, que yo sé que algunos lo pueden pensar. Pero no fui yo.
No fui yo. Con eso me consuelo un poco. Yo no voy a mencionar tu nombre, Johara, tranquila. La cuestión es, ¿qué nos está pasando? Nosotros somos de que bendecidos y maldecimos. ¿Y qué bendecido? ¿Qué tipo de cristiano es este? Yo bajé la cabeza de vergüenza, comencé a orar calladito, esta cosa, y no volví a hablar en el día entero. En el día entero no volví a hablar. Yo hoy todavía estoy avergonzado. Hoy. No sé cuándo, pero yo tengo que hablar con ese hermano. No lo conozco, pero de que voy a hablar, aunque me reprenda, lo hablaré. Pero la cuestión es la siguiente. Con toda naturalidad podemos vivir una vida obediente. Las exigencias de Jesús serán difíciles de obedecer en la misma medida que sean difíciles de apreciar y su cruz difícil de atesorar. Esto nos deja dicho en Juan 14:15. Dijo Jesús, algo sencillo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, sí, hermano Elpidio, lo guardamos. Está bien. Y cuando tú y yo pecamos, no tan solamente solos, sino delante de las personas también, pecamos. ¿Por qué pecamos? ¿Saben lo que nos dice ese versículo? Que nos faltó, que nos faltó amor por y para Dios, que no guardamos sus mandamientos. Cada vez que pecamos, es que valoramos más el pecado que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pueden quitar los ojos como huevo frito que tienen. No se asombren que no fui yo, eso está en la palabra. El gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. ¿Qué nos falta para comenzar a hacerlo? ¿Por qué no nos decidimos a eso? ¿Qué nos pasa? ¿Vamos a seguir iguales? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es tu dirección en la vida? ¿Vas rumbo a la cruz? Con esto concluyo. Con una sola frase concluyo. Vivamos la causa de Cristo perseverando bajo la sombra de la cruz. ¿Vives realmente para Dios? Cuando ves a Jesús crucificado, ¿qué ves? ¿A un indigente? ¿A un avergonzado, derrotado hombre? Nuestra vida está centrada en la cruz. ¿Qué dice tu vida y la mía de la cruz del Señor Jesús? ¿Qué dice más aún, más allá, más profundo? ¿Qué dicen nuestros pensamientos del Señor Jesús? ¿Qué dicen nuestras emociones del Señor Jesús? Y peor aún, ¿qué dicen nuestras reacciones de Él? Yo decidí, yo tomé esta decisión. He determinado en mi vida caminar siempre hacia la cruz y morar siempre bajo su sombra. La pregunta
es la más importante. ¿Y tú qué decides? ¿Vas a ir rumbo a la cruz? ¿Vas a abrazar la cruz? ¿Vas a hacerlo o no? Cuando nos paramos frente a la cruz, ¿qué vemos? ¿Vemos al Cristo crucificado solamente? ¿Qué ves del Cristo crucificado entonces? ¿Está viendo su corona de espinas? ¿Su rostro desfigurado? Si lo has visto y estás ahí, ¿por qué no la conoces y te mueves alrededor? Si te quedas de frente, solamente podrás ver lo que hay de frente. Si te mueves hacia el lado, puedes ver su llaga en su costado. Si le das la vuelta por detrás, puedes ver los 39 latigazos, flagelado totalmente. Algunos vemos la cruz, aún a lo lejos, y ahí nos quedamos. Creemos que ya que llegamos al fin, el reino de Dios. No, abraza la cruz. Abraza la cruz. Abraza la cruz. Pongámonos de pie.